Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del tema es la gente. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con mi co-host Angie Isabela. ¿Cómo estás? Hola a todos, un gusto en saludarlos. Recuerden, todo muy bien, Elías, gracias. Recuerden que este episodio es patrocinado por The Clarity Lab y Totum Talent. Así es. Y bueno, hoy tenemos un invitado que a mí me encanta platicar con él, Michel García Novak. Bienvenido. Muchas gracias, Gracias por encantado. estar acá. Gracias por la invitación y encantado de platicar de estos temas relacionados con la gente. Sí, y bueno, para presentarte un poquito, Michel es fundador de Infinite Institute. No sé si quieras platicarnos un poquito de Infinite. Brevísimamente, es una escuela, me gusta decir que es una escuela boutique de negocios. Y estamos enfocados en entrenar líderes y emprendedores directamente a través de ciertos programas que aquí existen o también Business to Business entrenando a la gente a través de las empresas. Buenísimo. Y bueno, ¿cuáles son como, más bien, recientemente has estado muy en contacto con una gran cantidad de líderes y empresarios de diferentes industrias y giros y todo, ¿no? ¿Cuáles han sido como esos temas más relevantes o esos retos más relevantes que has encontrado actualmente en esas conversaciones que has tenido? Pues mira, depende, porque nosotros desde una manera muy estructurada tratamos de entenderlos, ¿no? Y creo que hay dos cosas que le preocupan en general a los negocios, primero, y creo que uno es crecer, o sea, comunicarte mejor, vender más, etcétera, y otro es organizarse, estructurarse, ¿sabes? Poder conectar la operación con la propuesta de valor y con el propósito y demás. A nivel empresa, esas son las dos cosas que más les preocupan. A la hora de las conversaciones con los líderes en particular, me da la impresión de que hay otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, una de ellas que veo seguido es, me dan responsabilidad sin empoderamiento. Ok. ¿No? O sea, me toca hacer algo para lo que no tengo autoridad. Uh-huh. Entonces, mucho liderazgo sin autoridad entre peers Uh-huh. es una de ellas. O no sé cómo hacer tangibilizar el valor de lo que hago para que lo puedan apreciar más y lo puedan medir, ¿no? Hay una necesidad de reconocimiento importante, diría yo. Y yo diría que esas son las dos que me vienen a la mente a nivel individuos. Sí. Y las otras son más a nivel negocio. Sí, sabes que la primera que dijiste, esa dinámica entre el crecimiento y la estructura, ya lo habíamos platicado o había salido un poquito aquí en la conversación con otros invitados. Y algo que decíamos es que en los negocios se requiere fluir entre esas dos. Sí. O sea, tener como un poquito ese factor de aventura, de decir, vamos a arriesgarnos, vamos a crecer y todo eso. Y hay otros momentos en donde necesitas ser un poco más cuadrado, más estructurado. Correcto. Y yo diría como estructurar lo suficiente para que cuando llega el momento de crecer, porque crecer es un momento, o sea, si de nada sirve invertirle mucho tiempo, dinero y esfuerzo al crecimiento, por ejemplo, en una industria que está atorada, ¿no? O con un producto que ya no es tan competitivo. Ahí hay otras cosas que hay que hacer. Pero cuando llega el momento que es, oye, tengo todos los recursos y capacidades, la industria está creciendo, tengo un producto diferenciado, pues es la ventana de crecer. Y a veces enfocarte en crecer significa no debiera enfocarme tanto en la eficiencia, en la productividad. Nada más lo suficiente. Pero hay una tentación muy grande, en mi opinión, en las empresas de decir, es que el jugo está en la eficiencia y la productividad. Y si te enfocas en la eficiencia y la productividad, ¿sabes? Pues entonces le estás quitando foco al crecimiento. Ahorita platicabas que trabajas mucho con emprendedores y con líderes. Sí. Ahorita que platicamos también de crecimiento, yo pienso, y corrígeme si me equivoco, o a ver desde tu punto de vista, cuál es, pero como que los emprendedores tienen un mindset de crecimiento distinto al de los líderes muchas veces, que no necesariamente congenian y a la hora de estar operando el negocio, pues uno quiere crecer de alguna manera, pero sin entender el negocio, y luego el emprendedor a lo mejor no entiende lo que quiere o lo que necesita la persona que trabaja como líder. ¿Cómo es
¿Cómo te ha tocado vivir esta experiencia trabajando con diferentes tipos de perfiles, tanto emprendedores como líderes? Pero la pregunta viene, o sea, la diferencia entre lo que significa crecer para cada uno, Exactamente. no tanto del conflicto que puede haber entre las dos definiciones. Pues estaría padre ¿También? platicar de los dos. O sea, de cuando Sí. el emprendedor Sí. quiere que o sea, no ve el mismo drive en sus empleados o colaboradores, ¿verdad? Pues también ese es otro punto ese sería a lo muy mejor padre. doble clic. Sí. Pero en la primera, al menos en mi experiencia, yo siento que en los emprendedores sí hay un drive de crecer. Y significa varias cosas, ¿no? O sea, obviamente ventas, sin duda, pero también creo que hay algunas intenciones de crecimiento más vanidosas, en el buen sentido de la palabra. No quiero a lo mejor tener más locales o estar en varias ciudades o tener más reconocimiento, etcétera. Y sí, yo creo que por ahí estoy leyendo un libro que apenas llevo como 3 capítulos, la verdad, que se llama Hypomaniac, es como Ok. hipomanía, Ujú. y lo que dice es que los emprendedores, por lo general, no tienen la manía que tiene la euforia que tiene alguien que tiene a lo mejor bipolaridad o que tienen ese tipo de trastornos de personalidad fuertes, pero están en la raya, ¿no? Mm. Oh, o sea, como que de repente tenemos picos emocionales en donde queremos comernos el mundo y queremos crecer y nos aventamos a hacer cosas o nos empiezan a llegar ideas y queremos hacer todo. Exactamente. Entonces es una mente que está, o sea, que está en manía, o sea, Ajá. en términos psicológicos, está en Sí. manía, Sí. pero una manía baja. Sí. O sea, no es hipermanía como le pasa a la gente que se vuelve disfuncional. Que tiene un trastorno. Ajá. Ajá. Los que te Pero están estás en manía baja y esa manía te da como una visión distorsionada, optimista del mundo. Te da una visión también como de confianza en tus ideas y en tu, ¿sabes? En tu visión, Sí. que puede estar también distorsionada, y te da mucha energía. Y esa es una tendencia que ves en los emprendedores. Esa es una tendencia que veo en los emprendedores. O sea, que yo diría que muchos emprendedores tienen la voluntad y el drive y el apetito del riesgo porque hay algo de manía, o sea, sufrimos en algún grado funcional de algún trastorno de personalidad que tiene algo de manía. Órale. Interesante. Está interesante. Ahorita iba a decir que los que lleguen a la oficina después de escuchar esto van a decir, ah, mira, ahorita el jefe anda en manía. Es que cierto, de repente parece cierto. que Sí. cuando el dueño o el director anda y quiere mejorar todo y quiere cambiar todo y trae miles de Exactamente. ideas, viene de un Exactamente. viaje, se topó un amigo en el avión, estuvo platicando y ya. Correcto. Sí, y Ya porque quiere- se ha hecho ahorita, por lo Y que ese- nos están esperando 2 días, lo quiero ir para allá. Exactamente. Es Y esa correcto. manía también te hace ver como que fuera más fácil hacer lo que hay que hacer, Ujú. ¿no? Y entonces te vuelves más exigente, o sea, irracionalmente exigente con Sí. la gente. Y a veces creo que yo lo que aprendí, y no me quiero distraer porque quiero contestar la otra parte de la pregunta, pero lo que aprendí es que como emprendedor o como líder en Ujú. general, la gente no nada más trabaja para ti, tú también trabajas para ellos. Y no, Sí. y no me refiero nada más en términos como de ser justo y recompensar, sino yo te tengo que dar herramientas, puntos de vista claros, apoyo, entre muchas cosas, para que tú puedas hacer lo que se necesita de ti, ¿no? Sí. Y a veces los líderes es, ahí les va y a ver cómo le haces. Sí, o sea, Sí. yo como líder necesito crear las condiciones para que el equipo pueda trabajar. Exactamente. O sea, no me puedes poner objetivos que no están sustentados en procesos, que no están acompañados de herramientas, que no están acompañados de entrenamientos y de feedback y de coaching, ¿no? Pues, ¿sabes? Me estás aventando al agua y decir, pues más vale que ganes las Olimpiadas. Sí. Y dices, oye, pero yo ni sé nadar. Y Sí. complementando un poquito nomás este comentario que dije de las condiciones, o sea, sí es importante, o sea, pueden ser las condiciones materiales o también las condiciones culturales Totalmente. para que o sea, si no están las condiciones materiales, por lo menos que culturalmente esté ese empoderamiento que decías, Correcto. esa apertura para escuchar las ideas y ponerlas en acción. Como le dicen, la seguridad psicológica, etcétera, ¿no? Esos son, o sea, el emprendedor y los líderes, etcétera. Yo creo que los colaboradores, pues, es diferente
Yo sí veo que hay un hambre de progresar, obviamente, en la organización y de crecer, pero generalmente hay hay un problema que todos lo hemos vivido, que hay un gap bien grande entre el discurso y la realidad Sí. en la organización, y el colaborador navega en esa brecha que es muy peligrosa, ¿no? En donde te dicen, es que tienes que retar lo establecido, y si alguien dice algo aquí con lo que no estás de acuerdo, levanta la mano. Pero en el momento que retas y levantas la mano, pues hay una reacción explícita que Sí. contradice, o implícita, ¿no? Sí. Que a lo mejor implícitamente, ¿sabes? A lo mejor me siento molesto porque estás retando lo que estoy diciendo, ¿no? Es que creo que para nadie es sencillo aceptar una retroalimentación. Totalmente. O sea, el reto de aceptar una retroalimentación tanto por parte del colaborador como por parte del líder como por parte del empresario significa tener mucha inteligencia emocional. Totalmente. Y también, pues, tener confianza en la gente, o sea, que tengas, en la medida de lo posible, gente en la que confías en su punto de vista, Sí. ¿no? Y también saber hasta dónde manejarlo, yo diría. O sea, hasta dónde gancharte y hasta dónde nada más con tranquilidad decir, no te preocupes, mira, vamos a darle por acá. Y esa es una opción. Otra, por ejemplo, que he visto, tratando de construir sobre lo que estás diciendo sin desviarme tanto, es como esta necesidad de decir, se tiene que demostrar en la reunión quién tiene la razón. El ego. Ajá. Pero, y es un problema, porque aparte de la razón siempre la va a tener el líder, al final de cuentas. Y hay como una intención ahí naciente que veo de cómo le hacemos para decir, ok, cómo vemos hasta dónde, porque la razón no es absoluta. Es lo O sea, que te iba hasta a dónde decir. hacemos pruebitas para ver Exacto. hasta dónde tengo razón yo, hasta dónde tienes razón tú, y construimos Sí. sobre lo que descubramos. Porque creo que está padre retar la idea de que no por ser líder tienes la razón. Correcto. O sea, porque si no, siento que mitigas la innovación y la creatividad o la apagas de las personas que pueden tener una idea muy buena Correcto. y la puedes aprovechar, ¿no? Correcto. Y siento que, pero para terminar de contestar la pregunta, y ahorita voy para allá también, Sí. siento que los líderes quieren crecer, pero se espera que trabajen para el crecimiento de la empresa, pero en realidad la cultura está hecha para que trabajen para el no regaño. Ujú. Y el mexicano es muy así también, También. en general. Sí. Sí. Entonces, se cuenta que el discurso explícito es reta, cuestiona, cambia, innova, pero el implícito, el real, es no te equivoques, no la riegues, ¿sabes? Porque te regaño o te corro, ¿no? Entonces, Ujú. la gente, aunque tenga hambre de crecer, tiene que trabajar para proteger su trabajo. Y eso está a veces en conflicto con lo que la empresa necesita y quiere, pero no crear las condiciones, como decías ahorita. Sí, sí, eso está bien interesante y todo el tiempo lo vemos. Justo esta semana eh, me llamó la atención que, o sea, llegué a un entrenamiento y llega una persona tarde al entrenamiento y me dice, no, perdón, es que me entretuvo mi jefe, y pues ni cómo decirle que no. Y de verdad es que en ese momento pues ya tenía que seguir con el entrenamiento, pero me quedé pensando demasiado, o sea, cómo... A ver, tu jefe pues no tiene, no se sabe a detalle tu agenda, no, asume, no sé si tú no sabes, si él sabe que tienes este curso, no, o sea, pero solo porque te habló, tú crees que tienes que estar 100% disponible para él y te tienes Sí. que aguantar ahí todo lo que él tarde en decir, porque todavía me dijo, y habla mucho y pues no, ni modo de que no lo voy a parar, como que, ¿por qué no? Hay esa Que no. cultura. Hay una cultura de cañona, ¿no? Y incluso, por ejemplo, yo como consultor a veces siento que la empresa me dice una cosa pero espera otra. Y yo la verdad es que no lo digo con orgullo, sino más bien es mi personalidad. Yo no puedo, o sea, si se acabó el tiempo y me tengo que ir, me tengo que ir. O sea, no me voy a quedar aquí más tiempo ¿sabes? O si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero si como consultor eso hace, porque me ha pasado un par de veces,
que digan, no, pues, ay, pues como colaborador yo creo que el temor está sustentado. Sí. ¿Crees, Michelle, que también, digo, si nos salimos un poquito de los negocios y observamos como la cultura y pues el entorno lleno de redes sociales y eso, nos hemos acostumbrado mucho a vivir o esas, digamos, realidades virtuales, que en la empresa son esos discursos, ¿no? Que se dicen, no, aquí somos asa, y allá afuera en la vida, pues la gente pareciera que la gente es lo que muestra Te en las entiendo. redes, ¿no? Sí. Sí, haz de cuenta que así como nosotros tenemos un personaje, ¿no? O un Ujú. persona Ujú. público en las redes, las compañías también. Que es el about y la página web y lo que publican en redes y lo que dicen. El Eh, employer branding. y no quiere decir Sí. que haya una hipocresía necesariamente. No se dan cuenta de la contradicción muchas veces. Sí, es correcto. O sea, viene de una buena intención al Sí. final de cuentas. Sí, y viene de una cultura que funciona de una forma y a veces pensamos mágicamente que porque decimos otra cosa, entonces la cultura cambia Sí. y lo que platicábamos ahorita, haciendo referencia a lo que hicimos referencia, pero antes de la grabación, es que las compañías piensan que la cultura es algo que se hace en recursos humanos o que hace un consultor y la cultura la hacen ellos. Claro, lo Todos los empieza días. desde el liderazgo. No nada más empieza, o sea, se establece, o sea, es consecuencia y responsabilidad del liderazgo. Si tú dijiste sí, no, fuiste, viniste, premiaste, regañaste, esa es la cultura. Sí, sí. Oye, y por ejemplo, o sea, a lo mejor algunas personas que nos están escuchando ahorita les están cayendo veintes, como, híjole, ¿seré yo el que está provocando esta cultura? O yo estoy provocando que no haya creatividad e innovación en mi empresa, yo estoy provocando. ¿Qué consejos le darías a las personas que nos están escuchando, por ejemplo, de cómo hacer conciencia de estas acciones que pueden apagar la Claro. creatividad en los equipos? Mira, yo creo que hay varias cosas y a lo mejor un poco medio técnico, pero por un lado, creo que la cultura debe ser algo que está creado en función del propósito y de la estrategia, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eres una compañía de software y tienes sabes, el propósito a lo mejor es simplificarle la vida a, no sé, a la gente que hace su contabilidad, ¿no? Y tu estrategia es por medio de diseño y por medio de lo que tú quieres. Entonces, tú tienes que crear la cultura ad hoc a ese propósito, ¿no? O sea, por ejemplo, recientemente, un ejemplo me gustó porque ya ven que Apple tiene como muchos problemas y entre ellos el problema principal que han tenido recientemente es el tema de la inteligencia artificial, que no lo han logrado resolver. Ujú. Y yo siempre hacía el ejemplo ficticio, pero era real, de que si Apple necesita contratar al mejor desarrollador del mundo, probablemente se traiga al mejor desarrollador de Google. No, pero yo lo que digo es, el mejor desarrollador de Google pudiera ser el peor de Apple, Ujú. ¿no? Y de hecho, el director de inteligencia artificial que se acaba de ir, A Meta, se ¿no? se lo trajeron de Google. Ah, No, pero se fue un vicepresidente a Meta, pero el que estaba encargado de Apple Intelligence y no lo logró, Ujú. se lo trajeron de Google. Oh. Y dices, ¿por qué? No funciona, si es el mejor en Google, que es una buena compañía. Porque Google es una compañía que al centro de su propósito está el pragmatismo. Sí, Apple es una compañía idealista. sí, Entonces, el mejor, ¿sabes? El mejor profesional sí. que crece y que fluye en el pragmatismo es el peor profesional, aunque técnicamente tenga todas las herramientas para una compañía idealista. sí. De hecho, no quiero interrumpir los puntos Sí, sí, porque no. creo que los puntos van a estar muy buenos, pero cuando nosotros hacemos reclutamiento y me dicen quiero un contador, X, un contador, y yo, no X, un contador. ¿Qué tipo de contador? Correcto. ¿Cómo es tu empresa? ¿Qué expectativas tienes del contador? ¿Quieres que sea una persona que venga solo a operar? ¿Quieres una persona que te venga a corregir lo fiscal? ¿Cuál es la situación de tu compañía? ¿Cuál es tu estilo de Correcto. liderazgo? O sea, porque no cualquier contador funciona para cualquier organización. Totalmente. Aunque sea un contador. Y particularmente un contador, diría yo, porque, por ejemplo, yo con los que más batallo son con los contadores, porque Claro. los contadores están acostumbrados a hacer contabilidad para el fisco. Sí. Y yo, obviamente, eso es importante y tiene que existir.
pero están muy acostumbrados por ejemplo, a acomodar los gastos en ciertas cuentas contables tradicionales. Y yo digo, no, es que yo quiero entender mi negocio de esta forma y a lo mejor para mí lo que tú pondrías en papelería, ¿sabes? Para mí es parte del costo de ventas porque tengo una manera estratégica de verlo. Y si no lo entiendes, nos vamos a dar. Sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Entonces, definitivamente, entonces, el propósito de la estrategia definen no nada más las habilidades duras, que creo que esas son las de menos, sino la parte de que la gente tiene que vibrar con las mismas cosas, ¿no? Sí, entonces, que la compañía. Si lo pudiera poner como en aterrizarlo, sería que el empresario o el emprendedor defina su propósito. Correcto. Y sobre eso defina qué acciones o qué comportamientos son los que necesita tener su gente para poder empujar el propósito. Correcto. Y eso tiene varias aristas. Una es, entonces tengo que contratar gente que tenga ese perfil, ese comportamiento, esos sesgos, esas tendencias. Y yo también tengo que cuidar ser coherente con eso. Digo, seguramente yo también los tengo, porque por eso los considero importantes y por eso los estoy proponiendo. Pero a lo mejor tengo otros que debo de hacer a un lado porque pueden contradecir los que van con la compañía, ¿no? Una pregunta, Michelle. Ya ves que está la definición de cultura del libro, ¿no? Pues que son los hábitos y rituales compartidos entre el grupo de personas. O sea, ¿qué tanto tú con tu experiencia y tu back y también estudiando tantos mercados para crear campañas y proyectos de innovación, qué tanto crees que eso realmente es cultura? O si tú tienes tal vez una definición distinta o modificada o complementada, ¿qué es cultura? Yo creo que, o sea, yo creo que la definición está correcta. O sea, sí, claro que son los rituales y los héroes y las historias y los valores y todo eso, pero todo eso, o sea, creo que los líderes piensan que está en un deck de PowerPoint, en un consultor, en la pared. En la pared, y en realidad está o sea, esos rituales, esas historias, esos héroes, esos villanos, está en lo que él hace o ella todos los días. Sí, claro. y te digo, o sea, lo que yo he visto es que las personas actualmente no lo saben observar. No. O sea, no, como tú dijiste hace rato, no lo notan, no lo sabemos observar. Se nos hace más fácil verlo y creer que está ahí en la pantalla, o ahí en la pared, o ahí en el evento, o ahí en el termo. Está en ti. Pero, está en mí, y lo cual hace un reto doble, porque hoy en día estamos muy con el enfoque en otros lados, menos en la conciencia. Sí, ¿no? Es cierto. O sea, estamos viendo lo que está afuera en lugar de esta metaconciencia de viéndonos a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que estamos... O sea, la gente no va a hacer lo que digamos, va a hacer lo que hacemos. Sí. Yo siempre he pensado que en todas las empresas hay una cultura formal, que es la que la empresa está empujando así en la pared, en el manuscrito, en bla, 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 porque se cumpla, pero luego está la cultura informal, que es lo que realmente sucede. Correcto. Entonces, yo creo que los líderes tienen que hacer una conciencia constante de sus acciones para empujar realmente la cultura a que se convierta en la cultura formal que la empresa quiere predicar. Es cierto, y la cultura informal es la cultura. Lo la otro real. es nada más un discurso es cultural. Un sueño. Sí. Pero sí, lo que pasa es que a veces los líderes queremos crear una cultura artificial que no está ni siquiera en línea con nosotros. Y eso nunca va a pasar. O sea, tú como líder no vas a poder promover una cultura en la que no está alineada con cómo tú realmente eres y cómo tú realmente te comportas. Por ejemplo, hace par de años, no me acuerdo si un par de años o un año, un poquito más de un año, tocó participar en un proyecto cultural de una compañía. Y lo primero que me dijeron es, ve este video de la plática del director hablando de los temas, presentando, ¿no?, el modelo que queremos que nos ayude a implementar. Buenísimo. ¿No? Y hablaba mucho de seguridad psicológica y retar lo establecido. Y entonces invitaba a la gente a preguntar en ese evento, en un offsite. Y lo primero que me di cuenta, desde antes de empezar el proyecto, que cuando la gente lo retaba tantito, se ponía passive aggressive.
Órale. Y entonces dije, este proyecto ya valió, Sí, claro. ya valió, ¿no? Desde ahí. Ujú. Y sí, eventualmente cuando entregamos todo al final pasó exactamente lo mismo. Sí, Exactamente lo mismo. sí, Y explotó una bomba terrible. Entonces, es imposible crear una cultura que tú no eres como líder, ¿no? Un elemento vivo de esa cultura. Es imposible. claro. Ahora, tal vez el definir una cultura organizacional de una forma un poco más institucional y estructurada, de lo que nos sirve es que es un ideal y un punto de referencia con el cual nos podemos estar comparando en el día a día, únicamente porque como empresas necesitamos también una estructura para funcionar. No, definitivamente tiene que estar, o sea, comunicada, formal y Sí. todo, pero tiene que emanar de el liderazgo cree fiel y Sí. profundamente en eso y lo vive. O está dispuesto a vivirlo, Eso por lo es menos. clave. Nosotros tuvimos un proyecto en donde estuvimos formando el Departamento de Recursos Humanos en una empresa y gran parte del reto era cambiar la cultura que se tenía en la empresa y la imagen que la empresa tenía hacia afuera. Y estuvimos trabajando en ese proyecto durante 2 años y nos empezó a ir súper bien, la rotación disminuyó, hicimos focus groups y decían, no, se siente diferente. Y un día el dueño amaneció de mal humor, Todo para atrás. todos los proyectos se cancelan, todo se corre al 30% de la población y haz de cuenta que me habló la de recursos humanos muy estresada y es que todo el cambio cultural que ya habíamos hecho y le dije, es que la verdadera cultura es la que te está enseñando. O sea, él puede decir de dientes para afuera que quiere una cultura y tú puedes seguir trabajando para lograrlo, pero si él de repente va a amanecer de mal humor y va a decir, papá, atrás esto y lo otro y no sé qué, pues es la cultura de antes y no va a funcionar. Sí, exactamente. Exactamente. Y es un temota. Por ahí, ahorita hay un pedazo de la pregunta que no respondí, que me hacías del tema de la creatividad y así. Y yo pienso, yo soy de la idea, lo he leído, lo he aprendido y me gusta esa teoría. Todos tenemos un sesgo, ¿no? Una tendencia a cierto tipo de liderazgo. Y hay varios. Hay un modelo que tiene 8, yo lo reduje a 4. Y haz de cuenta, yo, por ejemplo, tiendo a ser medio general, ¿no? Pero el trabajo que yo hago, perdón, demanda más que yo sea como un arquitecto, Ujú. ¿no? Entonces, había una contradicción entre mi estilo y lo que necesitaba de mí, mi trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque como general, tú puedes decir, a ver, señores, a crear, ¿no? Y pónganse creativos, y no me gustó, y estoy exagerando, ¿no? Pero en realidad, o sea, cuando entendí eso, yo dije, ok, tú quieres construir una casa que nunca se ha construido, ok, ¿y el plano? Entonces dices, ok, cuando voy a liderar un proceso creativo, necesito llegar con el plano. Alguien tiene que llegar con el plano de la visión, de lo que quieres construir. Y entonces dices, sí, ustedes me van a ayudar a crear esto. O sea, tu experiencia y tu creatividad como estructurista para construir esta casa. Y a lo mejor me ayudas a ver qué le podemos hacer a la casa. Pero esta es la casa. Y tú me vas a ayudar con la parte eléctrica y tú con los materiales y tú, etcétera. Pero tengo una visión de lo que queremos lograr que está aterrizada lo suficiente para que podamos co-crear juntos. ¿Cuál es ese punto? O sea, ahorita que lo estás explicando, digo, híjole, ¿cuál es ese punto intermedio en donde te pongo la estructura suficiente para que tú puedas llegar con propuestas, Sí. creatividad, etcétera, pero no te pongo tanta estructura que te digo ya el caminito cuál seguir? Sí. No, exacto. Bueno, o sea, es que la analogía que estoy usando a lo mejor lo hace ver muy rígido, pero, o sea, que tu visión sea lo suficientemente clara, Ok. ¿no? Para que Sí. sepas decir, ok, o sea, ¿cómo hacemos esto, Elías? Tú que eres experto en, ¿sí? Ujú. Pero el problema es que a veces decimos, es que vamos a crear, no sé, un servicio innovador. Y Elías, ayúdame, pero innovador ¿en qué? ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué lo distingue? El qué para mí es el punto, digamos, de referencia. O sea, como empresa, el qué queremos, al final creo que sí lo marca el dueño o el consejo, o sea, Ajá. hacia dónde debe ir esta empresa.
Exactamente. Y creo que en donde está la cancha de juego para la creatividad de todos los que forman parte del equipo es en el cómo. Correcto. Ahí sí Ah. hay espacio para Pero- proponer y todo. Pero que a lo mejor la pregunta va un poco más orientada a la operación, porque hace cuenta, yo estaba comparando el general, que es para resolver problemas críticos, porque está muy criticado, Ujú. haga la redundancia, el modelo del general, pero el general tiene un lugar. O sea, por ejemplo, en la cocina de un restaurante tiene que ser un general. No es el momento de ponerse de acuerdo democráticamente si Es vamos a echar correcto. más sal al ribeye. Ujú. O sea, aquí somos general. O sea, ese contexto demanda un general. Ahora, un general no significa lo que yo acabo aquí de ejemplificar caricaturísticamente, ¿no? Un general nada más es el que dice, estas son las reglas, esto es lo que hay que hacer. ¿Y por qué? Porque el problema es crítico, que significa es, no hay tiempo, Claro. ¿no? Entonces, es una inundación, hablando metafóricamente. Es un incendio, no hay tiempo. Sí, no hay tiempo de innovación. No hay tiempo Vamos de a hacer creatividad, esto. ¿no? Y pura cosas que ya sabemos que funcionan y tu trabajo es decir, yes, sir, ¿no? Ese es el general. Ok, pero en la innovación, la innovación no es democrática. O sea, requiere una visión de alguien que dice, yo voy a retar como el sentido común y tengo clara mi visión, ¿no? Y necesito ayuda, ¿no? Pero en donde hay creatividad y necesitamos libertades en la operación. Para resolver problemas. Sí, entonces en la operación es el coach en realidad el modelo que hace sentido, que es, oye, sabes, todos conocemos las reglas del juego, tú ya sabes que tú eres el centro y tú eres el defensa y tú eres el delantero, ¿no? Aquí está la jugada, ¿no? La jugada es, este pase va para allá, etcétera, pero todos nos vamos a adaptar a lo que pasa en la cancha y tú tienes que tener el criterio, ¿no? Y el empoderamiento para hacer es adaptarte en tiempo real a los cambios que ves en la cancha de acuerdo al contrincante. Y yo como coach, no me voy a meter a jugar, ¿no? Pero te entrego, o sea, mi trabajo es generar en ti el criterio y darte los criterios para toma de decisiones y los procesos, sabiendo que los procesos son una jugada que hay que adaptar a la realidad. Y ahí es donde está esa libertad para trabajar. Está bien padre lo de los criterios. Sí. O sea, que el líder logre transmitirle a la persona qué criterios son los que utiliza para tomar decisiones, para resolver problemas, para todo esto ayuda a fomentar la creatividad. Y eso va de acuerdo a la cultura y al propósito y a la estrategia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más importante aquí? Estas son como las disyuntivas. Es cuando te veas en la disyuntiva entre tiempo y calidad, nuestro propósito, nuestra estrategia es vete por calidad. Sacrifica el tiempo. Eso sería, por ejemplo, Apple. Ujú. En Google será al revés. Claro, Cuando estés en la disyuntiva entre el tiempo y la calidad, sacrifica la calidad. claro. Y está bien, es la estrategia de la compañía, no la critico. Sí, ¿no? Pero Todo te es fijas diferente. cómo cada, o sea, entonces esos criterios yo te los tengo que instalar. La cultura se instala, ¿sabes? Se instala con el condicionamiento. Ujú. Entonces, ¿sabes? Tú eres el programador de la cultura como líder. ¿Haz cuenta? Si la cultura es el software con el que opera la organización, Ujú. el líder es el programador. Sí, está interesante eso porque, o sea, yo creo que al final, o sea, me quedé pensando, ¿qué tanto realmente se puede instalar una cultura? O sea, como tal, porque al final de cuentas, pues la cultura real, lo decíamos, es como realmente funcionamos pues en el entorno Sí. laboral. Entonces, pues técnicamente para cambiar una cultura tendrías que cambiar el comportamiento y tendrías que cambiar a los individuos. Claro. Pero se cambian exactamente. O sea, es teniendo la gente que vibre con esos valores Ujú. y con ese propósito y que tú también vibres con ellos y que tengas esa metaconciencia que dijiste que está muy bueno de decir, a ver, por ejemplo, yo soy medio, puedo ser pragmático y puedo ser idealista, puedo ser las dos. Pero sé que, por ejemplo, cuando estoy en la cachucha de consultor de Novak Innovation, Ujú. tengo que ser más idealista. Es calidad primero, tiempo y a lo mejor hasta rentabilidad después. Pero cuando estoy trabajando haciendo un curso en Infinite Institute, o sea, no quiere decir que la calidad no sea importante, pero el tiempo tiene mucha importancia. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque hay un día que va a surgir y va a salir ¿sabes? Y tenemos que hacer lo mejor que podamos para ese lanzamiento en esa fecha que no la puedo cambiar. Y ahorita que que preguntabas que si la cultura realmente se puede instalar.
Yo creo que con hábitos y disciplina se puede. O sea, por ejemplo, me quedé pensando en o sea, en el tema de la puntualidad, Sí. ¿no? O sea, que es algo como muy sencillo, entre comillas. Si tú quieres que la gente sea puntual, tú eres el primero que tienes que ser disciplinado y generar el hábito de empezar las juntas a tiempo, porque en el momento en que falles, ya no es una cultura de puntualidad Correctamente. la organización. Correctamente. Y son incentivos y consecuencias. Es correcto. O sea, sí. y a veces pensamos que son los del bono de la... No, o sea, el problema es que la gente respondemos al feedback inmediato, Tengo un, no al bono anual. sí, tengo un amigo que vivía en una torre de departamentos en donde vivía el entrenador físico de los Tigres. Y un día, en un periodo de vacaciones, como que se toparon y ahí como que en la conversación me platicaba mi amigo que surgió, le pregunta, oye, ¿cómo le haces para que ahorita en periodo vacacional no se te salgan de condición? Ah, te digo que con este entrenador físico de los Tigres salió la pregunta de cómo le haces para que ahorita en periodo vacacional el equipo no se te salga de condición. Y le dice, no, pues no es como que hagamos algo. Ellos saben en qué porcentaje de gracia tienen que llegar y los que no lleguen por porcentaje arriba tienen que pagar una multa de 60,000 pesos. A lo mejor no es la mejor consecuencia, pero es una consecuencia. Es una consecuencia. Y creas un sistema. O sea, al final creo que lo que sí está muy claro es aquí tenemos una cultura de que tienes que estar en cierta condición física para estar en el rendimiento óptimo que el equipo demanda, ¿no? Y tienes que ser consciente y riguroso con la implementación. Uh-huh. Y entonces ahí es donde viene ese voltearte a ver a ti mismo para decir, chale, acuérdate que dijimos que era puntualidad, tú no puedes ser el impuntual, ¿no? Ahora, lo que me gustó mucho de lo que mencionaste, el tema de los criterios. O sea, para mí ahí radica el meollo del asunto. O sea, es tener los criterios muy claros, muy bien comunicados y estar observándolos, qué tan cerca, qué tan lejos estamos de ellos en el día a día real. Y en la junta. Es que para mí las juntas deberían ser vistas como... Pues son rituales culturales al final de cuentas, ¿no? Claro. Si tú me dices, Elías, me dices, oye, Michelle, tengo este problema, tengo un cliente que me está pidiendo que el proyecto quede un poco mejor, pero nos vamos a tardar una semana más y eso yo sé que afecta la rentabilidad del proyecto, etcétera. Y entonces yo, o sea, lo que te diría es, entonces, o sea, tengo que actuar como maestro, no como resolutor de problemas. Entonces te digo, Elías, ¿cuál es sabes, el rule of thumb aquí entre cultura y tiempo, entre calidad de tiempo, calidad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Hacer lo que te espera. Sí. Claro. Y entonces, no nada más lo instalé contigo. Lo instalé contigo, Claro. contigo, y contigo, y contigo. Y la próxima vez, en lugar de decir, pues, ¿qué dijimos? No, ¿sabes? O sea, lo estás instalando todo. Te muestro los criterios con tiempo. los que tomé la decisión. Correcto. No solamente te di la indicación. Exactamente. Y se los digo, porque ahorita mencionaste que la gente reacciona más al feedback continuo Totalmente. que al bono. Totalmente. Y es completamente cierto. Y muchas veces pasa que es que no es, pues es que lo debió haber hecho. ¿Lo dijiste? No. No. Entonces, si no lo comunicas, si no les dices, o sea, que no quede, creo que definir los criterios. No, define los criterios, díselos, y úsalos todos los días. Y úsalos todos los días. Todos los días. Todos los días. Y cada vez que lo tengas que usar, lo tienes que usar. Y en lugar de dárselos, o sea, porque aquí estamos hablando del coach, ¿no? O sea, el líder operativo. Uh-huh. Que entonces ahí te doy esos criterios, cada vez que los tengo que hacer referencia a ellos, no me voy a quejar, no me voy a enojar, no te voy a reclamar, digo, a menos de que ya te los, sabes, hay límites, pero, y te voy a hacer pensar, no te lo voy a dar, porque yo te estoy instalando un criterio. Sí. Entonces te voy a decir, ok, y bueno, la calidad, sí, ¿y qué te imaginas que significa la calidad? Uh-huh. ¿No? Entonces, y seguramente yo tengo un principio en mis valores que significa algo que ya está definido, ¿no? Entonces ahí hago referencia a él. Ah, claro. Entonces la próxima vez, acuérdate, y si no te acuerdas, pregúntame, o si no, sabes, está en la página web, está no sé qué, ¿no? Hay un recurso. Es un tema de que esos criterios o esos principios organizacionales necesitan estar presentes en la conversación todo el tiempo. Todo el tiempo. Y alineados con la estrategia y con el propósito. Y el problema es que cambia la estrategia y cambia el propósito, pero no cambia los criterios Uh-huh. con los que actúa Uh-huh. el líder, Uh-huh. independientemente de lo que diga.
Y ¿saben qué? Creo que también hay que explicar el por qué. Totalmente. O sea, para que la gente, o sea, si les queremos enseñar a pensar Totalmente. y les queremos enseñar a entender los criterios y les queremos enseñar todo eso, el que entiendan el por qué o el trasfondo de lo, o sea, de lo que estamos platicando o de lo que se espera de ellos, creo que es fundamental para que ellos lo puedan implementar con mayor facilidad. Totalísimamente. Totalmente, porque si no, entonces se vuelve aquí como, entonces no entiendo, ¿sabes? Nada más es porque tú lo dijiste. Pero si yo lo entiendo, ¿por qué? Entonces hasta lo compro más, ¿no? Claro, Sí, sí. totalmente, tienes todísima la De razón. hecho, muchas veces los líderes se atoran en ese tema de, es que tengo que estar encima de mi gente porque si no les digo que hagan algo, no lo No hace hacen. nada. Pero bueno, es que no les has dicho ese por qué o ese panorama amplio, no les has transmitido esa visión de hacia dónde estás llevando esto. Entonces no tienen marco para actuar más que lo que tú puntualmente les dices. Entonces te vuelves el resolutor de problemas, ¿no? Y entonces no creces, no crece la empresa porque todo depende de ti. Pero imagínate, lo dijiste perfecto, me encantó. Ya sabes que cuando estamos hablando de un cliente es más importante la calidad que el tiempo. Oye, pero ¿cómo se hace? O sea, pues tiene que haber un proceso, si es tan importante para la empresa, de qué significa cuando un proyecto se extiende en alcance por un tema de calidad. Tiene que haber. Si no lo hay, entonces lo tengo que decir yo. Ahora sí, lo puedo decir yo como líder, pero entonces en lugar de decírtelo, ¿por qué mejor no lo establezco como una línea de código a la que tú puedes recurrir, como código entre comillas, obvio, para los que nos están escuchando y no es video, y puedas tú, sabes, tener no nada más el criterio, porque necesitamos el criterio, el entendimiento, la herramienta, el proceso y la capacidad. Claro. Y si no me das todo, pues no te sorprendas si no puedo. Me gustó eso, ¿eh? Criterio, herramienta, proceso y capacidad. Y la métrica, Y la meta. ¿no? Para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, y si se viene y si se mal. Y esa métrica aparte va a ser felicidades, Elías. Y para los que nos están escuchando que dicen, híjole, ¿y cómo defino todo eso? Yo creo que tenemos que entender muy bien quién es nuestro cliente. O sea, al entender bien quién es el cliente y a quién le quiero vender, es a que le doy más peso al tiempo o a la calidad. Totalmente. Entonces, fíjate, me encanta, porque para mí el cliente el propósito de la organización es el cliente. Es el problema que resuelves para un cliente en particular. Y no se trata de ti, para nada. Se trata de, hay un problema ahí afuera, yo soy el que encargado de resolverlo para este tipo de cliente y en la estrategia que es. Y la forma en la que nosotros lo resolvemos es enfocándonos en esto, esto y esto. Y eso Claro. debe de definir todo. Y es ahí cuando el empresario puede definir a quién le vende y a quién no. Correcto. Entonces, si eres todo para todos, está bien cañón. No, pues no puedes nunca poner un proceso, no puedes nunca definir entre tiempo y calidad, no puedes nunca poner una métrica, no puedes poner parámetros, Correcto. no puedes poner criterios porque no lo tienes ni siquiera definido el cliente. Correcto. Sí, siempre vas a estar cambiando la jugada y Sí. ya no estás honrando los criterios que definiste. ¿No? Y entonces, esos criterios no son un fin en sí mismo, son un habilitador del propósito y de la estrategia. ¡Wow! Sí. Se hizo silencio iluminador aquí. Sí. Sí, como que nunca lo había pensado de esta manera, o sea, tan desmenuzado, pero siento que nos fuimos de algo muy específico a luego sacamos todo el, Sí, estuvo padre. el mindset. Sí. Sí, ¿y cómo andamos de tiempo? Bien, tenemos 15 minutos. Ah, súper bien. Fíjate que uno de los puntos que quería platicar contigo, Michelle, también dentro de esta conversación es y creo que Angie lo planteó al principio, los dueños de negocio naturalmente tienen esta como característica de que son personas que buscan constantemente el crecimiento y pues por eso pusieron un negocio y asumieron ese riesgo y toda esa parte. Sé que tú últimamente pues has estado metido en esos procesos y los has estudiado y todo. ¿Qué características como nos puedes decir, o sea, de el proceso de crecimiento? O sea, ¿cómo explicarías tú principalmente el proceso de crecimiento? Y ahorita te voy a decir para dónde va. Ok, mira, wow. Es que está bien difícil. De hecho, estoy
inmerso en tratar de llegar a una definición desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Ujú. Pero un poquito pensando en eso, hace poco estaba como reflexionando y leyendo un poquito y es como, si te fijas, desde que naces hasta como los 18, 20 años, todo tu crecimiento es físico, tangible, ¿sabes? Ujú. Emocional, etcétera, psicológico y demás. Pero a partir de los 18, 20 años, tu cuerpo deja de crecer y todo el crecimiento que viene, a partir de ahí es intelectual, básicamente, ¿no? Psicológico, intelectual, emocional, ¿no? Y entonces, para mí significa pasar de una etapa en la vida a la otra, ¿no? O sea, cuando sales de la escuela, pues crecer significa conseguir un trabajo, ¿no? Y es quizá uno de los mejores momentos porque no tienes ninguna responsabilidad más que tú mismo Claro. Ujú. y lo que ganes vas a estar para muy ti. cómodo porque vives con tus papás, probablemente en México al menos. Y entonces, pero llega un momento donde no te vas a quedar ahí todo el tiempo, Ujú. ¿no? ¿Quieres más? Y luego, pues pasas, o sea, y siento que las etapas de la vida te fuerzan a entrar en una incomodidad para dar el siguiente paso. Entonces, para mí, el crecimiento es progreso y el progreso es felicidad, porque para mí la fuente de la felicidad es sentir que estás progresando. Punto. Sí. ¿No? La estabilidad no existe, o sea, la estabilidad es mientras decaigo, ¿no? Sí, entonces desde ese punto de vista, todos tenemos ese pulso de crecimiento en alguna medida. Sí, o sea, todos lo deseamos, no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Sí. Sí, es que el crecimiento es una de esas necesidades humanas que todos tenemos, pero que no se satisface sola como otras. Claro. Por ejemplo, pues tu cerebro se encarga de satisfacer Ah, es buen punto. automáticamente Totalmente. algunas, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. respirar, básico, ¿no? Sí, No intencionalmente estás lo respirando, tu dijiste muy cerebro se bien. encarga. Sí, y de hecho, si te fijas, haz de cuenta, todo lo que pasa hasta los 20 años es un crecimiento que tú, o sea, sucede solo. Orgánico. Y luego todo el que sucede después de ahí depende de que tú lo provoques. Es más intencional. Lo tienes que provocar, no sucede solo. Sí, y creo que ahí es donde mucha gente está frustrada porque la necesidad Sí. la tienes, pero no lo estás atendiendo. Y el crecimiento es producto del estrés. O sea, y no me refiero al estrés de que estoy preocupado, sino de estresar algo. ¿Sabes? Para que crezca un músculo lo tienes que estresar. Para que crezca tu cabeza la tienes que meter en problemas. Es como sacarla de su zona de El confort. Esa es la manera más coloquial de decirlo, exactamente. O sea, me tengo que meter en... Si no me meto en problemas, no crezco. Ujú. ¿Sabes? Ujú. Porque si estoy en la zona de confort, pues no, o sea, no estoy estresándome, estirándome, no estoy creciendo. Entonces el problema es que dices, es que si crecer significa en problemas y yo no quiero problemas, entonces pues, prefiero quedarme donde estoy. Ujú. Y para mí lo que pasa es que tú escoges tus problemas. Si te quedas donde estás, atraes problemas que te detienen. Y si decides crecer, tú escoges los problemas que te van a hacer desarrollarte. Sí, es Ujú, como el típico, no sé si lo han visto en redes sociales, el de estar delgado es difícil, el tener sobrepeso es difícil, escoge tu batalla. Exactamente. Escoge tu difícil. Escoge tu difícil. Exactamente. Entonces, es básicamente eso. Y si le sumamos algo más, haz de cuenta que por ahí hay este libro de Mark Manson, que es muy popular, así El lo cuento. de Give a Fuck, no sé Ajá, qué. pero este es el de Everything's Fucked. Ah, ya. Dice, la vida es un 7. ¿Sabes? Y lo dice, ¿por qué la vida es un 7? Dice, porque si fuera un 6, te la pasarías deprimido. Y si fuera un 8 o un 9, te quedarías sentado, ¿no? Y te arriesgarías la vida es un 7 evolutivamente, ¿no? Y entonces en ese 7 siempre hay retos y dolores para crecer, Ujú. para pasar de 7 al 8. Crecí, me subieron de puesto, gané más dinero, vendí más. Ujú. Pero inmediatamente que lograste eso, ese 8 se convierte en un 7. Claro. Ahorita que lo dices, como que siento que hay un shock entre las diferentes generaciones en el tema del crecimiento. Sí. Pero en realidad, independientemente, yo creo que para los que nos están escuchando, independientemente va a haber estrés.
De uno o de otro. De uno o de sí. otro. Lo incluye. O sea, muchas veces así lo explico. O sea, el crecimiento implica riesgo. Va incluido. Es como meterte en una alberca con agua implica que vas a salir mojado. O sea, no te puedes meter en una alberca con agua sin salir mojado. Así no puedes crecer sin incomodarte. Correcto. Es imposible. Ujú. Entonces, pero ibas a un punto particular que nos habíamos brincado. Sí, que muchas veces las nuevas generaciones, o incluso no conozco gente también de otras generaciones, o sea, de diferentes generaciones, pero que prefieren no crecer para no estresarse. Correcto. Pero en realidad siempre va a llegar el estrés. Exacto, nada más. O es productivo o es destructivo. Exacto. Es la única diferencia, Exactamente. ¿no? Sí. Y es temor muchas veces, la verdad. O sea, Sí. porque al final es igual de estresante el productivo que el destructivo. Ahora, lo que dice Mark Manson, para regresar a ese punto, es si la vida es dolor, por así decirlo, o estrés o crecimiento, pues escoge un dolor que te guste, Sí, ¿no? uno que disfrutes. Uno que disfrutes. Escoge cuál. Exactamente. Sí. Entonces, ¿a ti te gusta el dolor psicológico? Pues escoge una carrera que te estrese la mente. ¿A ti te gusta el dolor físico? Pues a lo mejor dedícate al atletismo. Claro. Entonces, si escoges tu dolor, disfrutas más la vida. Muy bien. Eso lo dijo él, ¿verdad? No yo. Ahora, tal vez esta pregunta es como un tema muy amplio y que podríamos sacar otro episodio, pero así, si pensáramos en cosas puntuales, un dueño de negocio que quiere como inyectar ese chip de crecimiento en su equipo, porque una de las frustraciones que muchas veces encontramos en los dueños de negocio es como que ellos traen todo este drive, esta manía que decías al principio, y no la veo tan asentada en mi equipo. Entonces, si yo quiero provocar que mi equipo pues traiga ese drive también, muchos le llaman esa hambre, Correcto. etcétera. ¿Qué tipo de cosas hay que voltear a ver o hay que hacer o qué podemos hacer en esos Sí. casos? Yo pienso que la gente le tenemos miedo a veces al crecimiento y creo que el rol de líder ahí en ese punto particular que tú dices es quitar el miedo demostrando que algo es posible. Entonces hay un psicólogo americano, no sé si vive todavía, se llama Albert Bandura y tiene un método complejo, pero que se llama como de self-efficacy. Y básicamente es para quitar fobias en su caso. Y entonces hace cuenta, dice, las fobias se quitan diciendo, mira, tienes fobia a las serpientes. Bueno, en ese cuarto hay una serpiente, ¿no? Estamos a 10 metros del cuarto. Vamos a dar un paso hacia el cuarto. Ok, ¿viste? No pasa nada. Entonces luego das 2 y luego 3, pero tú con él, Sí. ¿no? Y luego llegas al cuarto y dices, vamos a abrir la puerta, mira, ¿ves la serpiente? Ahí está. Vamos a más cruzar el umbral de la puerta y yo lo voy a cruzar contigo. Y tan, y al final del proceso acaba con la serpiente en el cuello, Sí. ¿sabes? Y entonces es como decir, vamos a transformar esta compañía. Y pero ahorita lo único que tenemos que hacer es llegar a las 8 de la mañana. Claro. That's it. Y fíjate. Y yo voy a llegar junto contigo a las 8 de la mañana. Oye, es que no me logro despertar. ¿Qué? Te voy a grabar un cuento para que te duermas temprano. Pero esto de yo lo voy a hacer contigo es clave. Es clave. Y si tú no estás dispuesto a hacerlo conmigo, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Sabes? Porque si me estás pidiendo que crecer es entrar en lo desconocido. Y entonces, si tú no me guías y me dices, mira, yo ya lo hice, ven, déjame te digo cómo. No va a Claro. pasar. O a lo mejor nunca lo hemos hecho. Vamos a intentarlo juntos. Exactamente. Vamos a intentarlo juntos. Ey. Entonces, y el siguiente va a decir, pues ya vi, yo también quiero, yo también puedo. Ujú. E intentarlo significa dar ese paso. Sí, ese proceso se llama aproximaciones sucesivas y es un paso a la vez. Y decías, lo único que tengo que hacer es dar ese siguiente paso. Y en realidad, si ponemos atención, lo único que podemos hacer es dar ese siguiente paso. No puedes hacer más que dar ese paso. That's it. Y otro paso, una vez escuché de un manual que decía, este es el método infalible para correr un maratón. Y que había como 30 páginas que te explicaba por qué ese método no tenía falla y no, o sea,
todo el que siguiera ese método iba a terminar corriendo un maratón. Y además, aquí el método, pon un pie, luego el otro pie, luego el otro pie, y así por 42 kilómetros. Exactamente. Eso Exactamente. Y eso es crecer, o sea, Sí. es decir, no es que no tengas hambre de crecer, es que tienes miedo. Yo también tengo miedo, pero vamos juntos, ¿sabes? Vamos a abrir brecha juntos. Sí. Oigan, no quiero ser aguafiestas. Pero ya. No, está bien, Muy está bien. bien. Digo, me gustó el aterrizaje porque después de toda la filosofía que nos aventamos de los criterios y todo, creo que sí caímos en algo muy práctico. Muy concreto. Que es, pues al final, todo eso lo tienes que llevar a acciones muy específicas y sencillas que la gente y los líderes y todos podamos... Claro. Y que, o sea, la cultura es el ejemplo y el líder es el ejemplo. Oye, Michelle, y nos gusta siempre cerrar con la pregunta. ¿Qué consejo le darías a los empresarios o a líderes que nos están escuchando en estos momentos? ¿Cuál podría ser un consejo que les darías a ellos? Híjole, así en general. En temas de gente. Porque En aquí temas Temas de gente. Sí, en temas de gente. Pues yo creo que mucho lo dijimos hoy y lo traigo de moda, esta idea de la cultura eres tú. ¿Sabes? O sea, lo que tú hagas implícita o explícitamente, eso es lo que crea la cultura. Si tú quieres crear un ambiente creativo, pues ponte a crear y entiende el proceso de crear y entiende que crear significa equivocarte 9 veces antes de un acierto, ¿no? Si tú quieres crear una cultura de eficiencia, ¿no? Pues tú tienes que, o sea, no quiero ser pocho, pero embody eficiencia, ¿no? Y si haces juntas de 5 horas, pues no es eficiente, ¿no? No estás mandando, o sea, el mensaje tiene que manifestarse en todo. Claro. Buenísimo. ¿No? Yo me quedo con muchísimas cosas. La verdad, esta plática estuvo padrísima. Pero si pudiera ser como un caminito, y me van a faltar cosas, estoy segura, pero es para los empresarios, define quién es tu cliente, define cuál es tu propósito, hacia dónde quieres llegar, y después define el camino a través de comportamientos, cultura, etcétera, Claro. y dale a la gente los criterios para que ellos puedan formar su propio pensamiento, explicar el porqué y que puedan tomar decisiones. Correcto. Yo me quedo con eso. Y básicamente es crear un sistema. Sí. Buenísimo. ¿Tú con qué te quedas, Elías? Pues también ese tema de definir la cultura a través de los criterios me gustó mucho y creo que tiene implicaciones muy prácticas y muy útiles cuando lo conectamos con todo lo demás que ya dijimos de propósito, estrategia y bueno, creo que definitivamente va a ser un episodio, una conversación muy útil para los dueños de negocio que están en este proceso de que quieren crecer o quieren crear esta cultura como de progreso dentro de sus negocios. Si les gustó todas estas ideas y todo este contenido, también pueden escuchar más de Michelle en su propio podcast, que es Infinite Podcast. Correcto. Y bueno, Michelle, pues mil gracias Muchas gracias a ustedes. Bien padre, la verdad, la plática rara vez se presta la oportunidad de hablar de cosas tan geeks en el buen sentido de la palabra, Sí. de negocios. Entonces Sí. estuvo padrísimo. Muchas Buenísimo. gracias. Gracias y síganos escuchando en El tema es la gente. Gracias a todos.